Chicos, muy buenos días. Es un gusto poderles saludar nuevamente a través de estas clases virtuales. Espero realmente que podamos llenar el cometido de trabajo que debiéramos hacer en las aulas. Esta situación pandémica que vive en nuestro país y el mundo entero, pues ha hecho que nos alejemos. Sin embargo, también ha sido una buena oportunidad para trabajar con ustedes a través de la distancia. El tema que nos trae el día de hoy en el curso de física es el que se refiere a la corriente, a la ley de Ohm y resistencia. Dejaremos el estudio de electrostática e iniciaremos el de las cargas eléctricas en movimiento. Utilizaremos las fuerzas, campos eléctricos y energías potenciales en su relación con conductores cargados. Por ejemplo, un exceso de electrones distribuidos uniformemente sobre una superficie esférica aislada permanecerán en reposo. Pero si se conecta un alambre de la esfera a tierra, los electrones fluirán por el alambre hacia la tierra. El flujo de carga constituye una corriente eléctrica. Por ello nos interesaremos en el estudio y práctica de la corriente continua y de la resistencia eléctrica. La diferencia de potencial V entre dos placas de un capacitador se manifiesta en el electroscopio. La carga total Q en cualquiera de las placas se determina igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. La corriente eléctrica es la rapidez del flujo de carga que pasa por un punto dado en un conductor eléctrico. Su fórmula es intensidad de corriente igual a carga eléctrica definido por el tiempo. La unidad de corriente eléctrica es el amperio y un amperio representa un flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo al pasar por cualquier punto. Un amperio es igual a un coulomb partido un segundo. Ejemplo número 1. ¿Cuántos electrones pasan por un punto en 5 segundos si se mantiene en un conductor una corriente constante de 8 amperios? La fórmula básica me dirá que la intensidad de corriente es igual a la carga dividido el tiempo. Despejamos la carga eléctrica y esta será igual a la intensidad de corriente multiplicada por el tiempo. Debemos recordar que un coulomb equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones. La cantidad de carga entonces será igual a la intensidad de corriente multiplicada por el tiempo. En este caso, tendríamos que la cantidad de carga es igual a 8 amperios multiplicado por 5 segundos. Por lo que la carga eléctrica sería igual a 40 coulomb. Y esos 40 coulomb los convertimos en electrones multiplicándolos por 6.25 por 10 a la 18 electrones. Y la carga entonces será igual a 2.50 por 10 a la 20 electrones. Las fórmulas para la ley de Ohm están establecidas a través de las siguientes características. La resistencia se mide en ohmios y ahí está la representación eléctrica del ohmio. Luego, la intensidad de corriente se mide en amperios. El voltaje se mide en voltios y el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. La resistencia es igual a el voltaje dividido la intensidad de corriente y la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. En el ejemplo número 2 podemos estipular lo siguiente. La diferencia de potencial entre las terminales de un calentador eléctrico es de 80 voltios, cuando hay una corriente de 6 amperios en dicho calentador. ¿Cuál será la corriente si el voltaje se incrementa a 120 voltios? Y especificamos lo siguiente.
De acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia del devanado del calentador es la siguiente. La resistencia es igual a el voltaje dividido la intensidad de corriente. Eso será entonces el voltaje, que son 80 voltios, dividido la intensidad de corriente, que son 6 amperios, y eso me da 13.3 ohmios. Por lo tanto, si el voltaje se incrementa a 120 voltios, la nueva corriente será la siguiente. La intensidad de corriente será igual al voltaje dividido resistencia. Eso será 120 voltios dividido 13.3 ohmios, que fue la resistencia que calculamos anteriormente. Y eso nos da como respuesta 9 amperios. En el ejemplo número 3 tendremos lo siguiente. Determine la corriente en amperios cuando 600 coulombs de una carga pasan por un punto dado en 2 minutos. Los datos que tenemos son los siguientes. La cantidad de carga es igual a 690 coulombs. El tiempo son 2 minutos, equivalentes a 120 segundos. La intensidad de corriente será entonces igual a la cantidad de carga eléctrica dividido el tiempo. Y eso será entonces 690 coulombs dividido 120 segundos. Y al efectuar la división, la intensidad de corriente será equivalente a 5.75 amperios. Chicos, de verdad que es un gusto poder trabajar con ustedes a lo largo de estas clases virtuales. Es fundamental que podamos desarrollar nuestro trabajo, que pongamos atención en los videos y que esto nos permita desarrollar nuestras tareas de una mejor forma. Por mi parte, esto será todo el día de hoy. Es un gusto saludarles y nos vemos el próximo día. Que la pasen muy bien.